Hola, bienvenidos a Desmontando la Flor de Jade, bienvenidos mecenas, bienvenidos lectores. Hola Jesús. Hola Estela. Hoy vamos a trabajar con la segunda parte de Brumas del Sagrado. Habíamos hablado un poquito en el anterior de las diferencias que tenía la versión que encontramos en nuestro trabajo arqueológico y estaría bueno retomarlas, así podemos dar una idea general de qué es realmente lo que cambiaste para que la gente pueda saber un poquito. Me parece bien. Así que... Bueno, tal y como dijimos, Brumas del Sagrado es un capítulo que puede ser representativo de los cambios genéricos que se hicieron en el manuscrito original o en los manuscritos más originales y más antiguos, comparados con la versión última, la versión final. Voy a guiarme con el manuscrito antiguo. Muy bien. Yo doy por sentado que nuestra escasa pero entregada audiencia conoce perfectamente yo creo que conoce volumen. Muchas cosas nuestra audiencia, así que yo pienso que sin miedo podés leer, que van a saber a qué partes te estás refiriendo. Exacto, ellos conocen bien el material, es decir, pueden comparar entre lo que ellos conocen, su propia versión, incluso quien tenga los audios que responden ya a la 8ª edición, lo va a ver muy gráficamente. Esos cambios, a fin de cuentas, ¿no? Entonces yo he seleccionado aquí algunos párrafos que para ilustrar un poco de qué estamos hablando. Este capítulo en el manuscrito original se llamaba el Génesis. Ya hablamos en el vídeo anterior, sí, que era realmente el primer capítulo, ¿no? Quizás es el primer cambio. La reubicación de algunos capítulos, yo no tuve ningún tipo de problema en hacer eso, guiado por un sentido del equilibrio y del ritmo mucho más veterano, claro, del que tenía cuando estas páginas se escribieron. Este se llamaba el Génesis, entraba con la cita bíblica del Génesis. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. Luego esa cita no tenía sentido. El capítulo se fue a otro lugar, claro, se quedó más interno dentro de la estructura del libro. Ya no se hacía referencia al Génesis y preferí que las citas, salvo alguna que fuera especialmente indicada, no hicieran referencias a nuestro mundo, no fueran citas de libros, bibliografía y autores conocidos por nosotros o por los lectores, sino que fueran parte de la bibliografía y cultural del mundo conocido. Bueno, salvando eso, el capítulo empezaba tal cual. En la primera frase la van a reconocer, ¿no? Las terribles escarpaduras en las crestas de la montaña eran heridas abiertas en la piedra. Yo siempre destaco la primera frase. Me parece que la primera frase de los capítulos debe de ser no impactante, pero debe de generar una imagen, debe de crear el clima. Como desgarros profundos producidos por colosales zarpas de alguna bestia, cuyas proporciones resultasen imposibles a los cálculos humanos. Esto ya es distinto, ¿no? Bajo aquellas cimas tupidas por la gruesa y gélida túnica de nieve se perdían abismos que parecían no tener final más allá de la densa superficie de nubes a las cuales traspasaba. Vais viendo la idea de esa descripción pesada, ¿no? Atrás dejaban invisibles ya a la vista un sinfín de tortuosos caminos, abruptos recodos, senderos que serpenteaban entrando y saliendo del duro elemento, perforando sus entrañas de estéril roca en un océano de cornisas y salientes que convertían la ascensión a sus cumbres de cristal en un episodio temerario y desesperado, siempre custodiado el paso por algún farallón de trazo imposible o alguna atalaya de quebrados y tenebrosos perfiles. A esto exactamente es a lo que me refiero con la esencia beckeriana.
A mí me gustaba mucho la manera de escribir de Becker porque era capaz de escribir casi lo obvio, pero utilizando una serie de adjetivación tan rica, tan bella, tan dúctil, que me parecía una fórmula increíble para la descripción, ¿no? Es decir, a mí no me parecía ni densa ni pesada, porque no era una descripción literal, sino que jugaba con la imagen poética. Sí, bueno, creo que son los cambios de las épocas también, ¿no? En algún momento lo hemos hablado, los ritmos de antes no son los ritmos de ahora, justamente porque los lectores de antes no son los lectores de ahora. Y por ahí demandan otras cosas. Aún así, no está mal. Mis descripciones actualmente trato de llevarlas a ese territorio. Me parece un territorio bellísimo. Espacio. Exacto, en menos cantidad a ser posible, ¿no? A esto es lo que me refería. De este párrafo creo que quedan 2 líneas, si acaso 2 ideas, solo del párrafo inicial. Con esta misma idea entraba en las descripciones de los personajes. Y cuando hablo de descripciones de personajes me refiero a esto. A mí me sigue pareciendo bellísimo, pero es excesivo. Hablo de Orion. Y si os dais cuenta era poco después. O sea que yo entraba en el capítulo abrumando con descripción. Es decir, entraba describiendo el paisaje, la situación y los personajes. Él era un elfo selvan, un selvano como los humanos les conocen, de sangre purísima, sin mezcla alguna, orgullo de una estirpe. Creo que eso quedó. Esa segunda línea, ¿no? Como Silvan fue su padre y el padre de su padre, y el de este en una larga lista de varones elfos que se extiende hasta donde la memoria se pierde. Un hijo del clan Alsore, de los bosques de Lis Alsor, en el reino fronterizo del Cartellán, arquero de profesión como es común entre los de su linaje, y exiliado del hogar como resulta del todo extraño y poco deseado entre los que son de su misma sangre. Era alto incluso para ser un elfo y delgado incluso para ser arquero. A los ojos de una dama era hermoso, aun cuando aquellos ojos resultaran los selectos iris de una elfa, y sus dones con el arco sobresalientes, aunque aquellos rivalizaran con las destrezas de otro arco silvano. Los cabellos de Orion se tintaban de un negro intenso, menos común entre los Silvan, aunque en aquella nublada ocasión habrían de intuirse entre los metales de su labrado yelmo, de solemne traza y excelso, como todo lo élfico. Perdón. Su semblante frío, aunque aquello no resulte tan infrecuente como el color de su cabellera entre los suyos. Los brazos y piernas gozaban de una musculatura fibrosa y recia, pero ciertamente poco abultada. La piel, marfil pulido, lívida como la de un muerto, todo él armonioso y equilibrado, todo él equilibrio y armonía. Pero apenas podía competir con ella ni aun cuando fuese en la distancia. Es decir, es demasiada información. Es demasiada información. De hecho, yo terminé dándome cuenta de que no era... ¿Necesario? No necesario, incluso contraproducente. Quiero decir, yo sigo teniendo, ya la he mencionado, yo sigo teniendo la idea de que, al menos en mi caso, la necesidad de descripción iba mucho más enfocada en ganar en la seguridad como escritor, ¿no? En convencerme yo primero de que era capaz de escribir y que era capaz de escribir bonito, ¿no? En la búsqueda de esa voz narrativa, un poco. Sí, y además un poco, llevándome la idea a otro terreno, es como cuando en el fútbol hablan de el juego bonito. El juego bonito, ¿no? El juego bonito. Es decir, no solamente es cuestión de darle patadas a un balón, ¿no? Claro. Y no solamente es de llegar a meter un gol y ganar un partido. Hay que hacerlo bello, hay que hacer disfrutar. Yo tenía esa idea, ¿no? El lector tiene que, de alguna manera, paladear las frases concretas, ¿no? Y tal. Y... al final tienes la tendencia de irte al extremo. Y es contraproducente para el ritmo narrativo, para el ritmo de la escena. Es cierto, se enlentece. Puede ser muy bonito, puede ser muy, muy bello.
especialmente para quien le guste ese tipo de detalle, pero te está rompiendo de alguna forma el hilo, la potencia de la escena. Exactamente lo mismo hacía con Iriel, ¿no? Decía, la sangre de la doncella no alcanzaba... después de un párrafo así que me saltaba, ¿no? La sangre de la doncella no alcanzaba el mismo grado de pureza que en las venas de Orión. Aunque su sangre fuese elfa y solo de elfos, el destino había querido entrecruzar dos linajes, dos castas, dos razas en sus venas. Por un lado abrazaba la estirpe de los Selvan de la mano de su padre. Y ahora hablaba de la estirpe de los elfos, de esa estirpe de los elfos, para luego entrar con la madre. Hablaba de la madre. Describías a la madre. Describía, no exactamente a la madre. Dice, la madre de Iriel se llama Siren, que en Sair significa princesa ardiente, y no erraron en elegirle el nombre, pues era la favorita del Yarmán del clan sunita, el Tafernek Valkuti Vali, allá en las tórridas dunas del desierto del Yabarca, donde muchos clanes Néstor habitan e incluso edifican ciudades. Corrían voces por todo el Yabarca. Te pierdes. Claro, sí, vas perdiendo el punto. Te pierdes. Mi intención aquí, además, era ilustrar a un lector que yo no daba por hecho que supiese, que tuviese las claves del género. Es decir, yo siempre quise escribir una historia que pudiera leer cualquiera, leerla y entenderla. Igual eso a mí me resulta interesante. Yo creo que cada escritor puede tomarse un poco esa licencia y decir, bueno, voy a hablar de la estirpe de los elfos y darte una descripción que es la descripción que él genera y crea para ese texto. O, bueno, en mis libros la magia se va a tratar así. De todas formas, jugar. Eso diríamos que son las pinceladas personales, ¿no? Que un autor puede darle. Yo realmente no reinvento nada. Yo y no tenía intención, además, de reinventar nada. Yo me planteaba unos elfos que básicamente eran los elfos clásicos. Me planteaba unos enanos que básicamente eran los enanos clásicos. Y así. La cuestión es que, bueno, le daba un toque personal. Yo en lo que partía, o de dónde partía, era en no presuponer que cuando yo dijese son elfos, o la escena de la entrada de los chavales cuando descubren los orcos, no dar por sentado que el lector que está leyendo sabe inmediatamente lo que es un orco. No porque mis orcos vayan a tener algo que los diferencie del resto. No. Es porque yo quería que si una persona llegaba allí sin tener ni idea de lo que era un orco, yo le contaba lo que era un orco. Es decir, yo no quería un género cerrado que solamente entendiese el que ya había tenido lecturas previas. Eso es un poco lo que hace uno cuando contesta los exámenes en la universidad, ¿no? Vos sabés que el profesor sabe, sí, pero por las dudas lo vas a poner porque no sea cosa que te diga, pero usted no me explicó esta parte. Sí, de todas formas es lo que te digo. A veces dar por sobreentendido termina generando confusiones que no es lo que el escritor quiere. A mí me parece que no está es mucho más simple. Es mucho más simple. Si una persona no ha leído nunca nada de fantasía y se tropieza con un orco, o se lo explicas tú o va a tener una idea confundida o inexacta durante un montón de tiempo. Esto será muy obvio si yo, en lugar de decir que son orcos, digo que son cataríes. Y no me refiero a habitantes de Qatar, ¿no? Es decir, yo he creado una raza nueva. Si yo creo una raza nueva, o explico físicamente cómo es esa raza y explico algo de esa raza, o cada vez que yo la mencione va a haber una nebulosa en el texto. La cuestión, que yo no sé si fue exceso de celo por mi parte o exceso de confianza, era pensar que podía haber lectores que llegasen a La Flor de Jade sin haber leído nunca nada de ¿por qué no? el de este. Hoy no hace falta haber leído, porque hay una serie de productos, ya sean películas, videojuegos o tal, que han hablado del Señor de los Anillos de Peter Jackson. Pues ha hecho
extender lo que es en apariencia, por ejemplo, un elfo o un enano a personas que no habían leído jamás eso, ¿no? Pero cuando estas líneas se estaban redactando, nada de eso existía. Entonces yo me sentía con la obligación moral de llevar ahí al lector. Entonces, estas primeras partes son especialmente descriptivas también por esa razón, pero no lo justifica. Quiero decir, esto rompía, y esto no lo vamos a encontrar en todos los sitios. Para el otro bando, por ejemplo, ¿no? Yo daba demasiada información. Es decir, yo ya había dado demasiada información con los dos personajes élficos, de origen élfico. Describía demasiado su aspecto, describía sus intenciones, los mostraba demasiado. Luego me di cuenta de que era mucho más interesante, incluso para el lector, que el autor dosificase la información. Contase lo justo para que pudiera relacionar cosas, pero no lo explicase todo desde el principio. Además, porque el personaje se va desarrollando y el lector intuye la propia escena. Es decir, a mí empezaron a gustarme mucho cuando a mí me contaban historias, ya fuese en un videojuego, en un libro, en una película, en una serie, sin necesidad de sentarme y decir, vamos a empezar por el principio. Claro. Este es fulanito, tiene esto, hace lo otro, le gusta esto, le gusta aquello, este es el malo, la relación que tienen estos dos es tal. Lo vimos hace poco en una serie, creo que nos gustó a los dos. El no sé nada de tu pasado. Claro. Es que no necesitas saberlo. Y nos dejan así. Sí. Y voy a darte fragmentos de ese pasado. Y me pareció muy interesante ese juego. Escenas que empiezan con dos personajes y tú obviamente ves que hay una relación, pero no sabes ni cuándo se hizo esa relación ni por qué, si están juntos porque tienen lazos emotivos entre ellos o es una asociación absolutamente forzada por alguna situación, y poco a poco te van desvelando cosas, ¿no? Claro. Yo creo que es algo mucho más maduro, una narrativa mucho más madura la que hace eso. Y yo cuando empecé a escribir este libro reconozco que tenía de todo menos madurez, ¿vale? Y creo que ahí es donde se vio la justificación de la intervención. Es cuando yo miré ese texto con la distancia y con otros ojos, es cuando dije, sí, es cierto. Por ejemplo, dice aquí, de cara al bando contrario, al bando perseguidor. Decía, eran hombres rudos, de inmensos músculos, forrados de pieles y armados hasta los dientes, pero no suponían más que los guías, la carne de cañón de los verdaderos líderes. Estos eran un puñado de jinetes de alicaídas monturas, de entre las que destacaba un enorme félido, subido a un robusto lomo de un corcel diablo, una inusual y poderosa cabalgadura, no del todo equina, que doblaba en tamaño al resto de los caballos allí presentes. A su lado otro jinete, un hombre envejecido prematuramente, a medias consumido, que vestía oscuras túnicas con las armas y emblemas inconfundibles del culto lunar. La orden del Sarkali, la diosa Kala, que reina en la noche, la que impone el yugo de espinos, meretriz de la sombra, la que infunde el sueño de la muerte. Es decir, es demasiada información demasiado pronto. Para empezar, puede apabullar al lector, que le das demasiada información. Y luego le resta misterio al asunto, claro, porque ya lo estás desvelando todo, no te estás guardando nada. Todo esto fue lo que fue eliminado, básicamente. Es decir, la devastación de toda línea verdaderamente sobrante. O sobrante ya fuese porque sobraba, o porque sobraba ahí, en ese lugar. Y que era interesante esa idea, plantearla más adelante, plantearla de otra forma en otro lugar, ¿no? Junto con esa devastación generalizada, hubo cambios en las estructuras de los capítulos. Me vuelvo al inicio para eso. Este capítulo tenía una estructura
jalonable en un punto intermedio, que era la aparición de Ankara, la aparición del dragón. Yo la estructura la tenía clara. Ankara tenía que dinamitar un momento y hacía que todo lo construido hasta ese momento se quedase en el olvido, quedase relegado y se centrase la atención en este otro lugar que era él, que era la presencia de una amenaza más allá de lo humanamente superable, ¿no? La primera parte era la que tenía que ponerse en situación la escena y el argumento de la escena. A fin de cuentas, estamos ante un grupo que está defendiendo o pretendiendo evitar que otro grupo llegue a un lugar. Y la situación se había estructurado así, ¿no? Se había estructurado en un punto, diríamos, un punto muerto, en el que ninguno de los dos grupos puede ir hacia un lado o hacia otro. Se fuerza una negociación. Y esa negociación es la que va a ser interrumpida por la presencia de Ankara. Bueno, en el manuscrito original todo esto era mucho más lineal. Para empezar, teníamos lo que ya he mencionado, un bloque masivo de descripción. Todos los capítulos, sobre todo aquellos que empezaban con personajes o con situaciones que no se conocían o que yo entendía que el lector no conocía previamente, los estructuraba de menos a más. De menos a más en cuestión de ritmo, de más a menos en cuestión de detalle y profundidad descriptiva. Entonces, el inicio de este capítulo es lento y descriptivo. Para empezar, la situación ya estaba anclada. Ya estaban Orion y Iriel en una posición, diríamos, casi de francotiradores, y el otro grupo atrincherado, ¿no? Temeroso de seguir avanzando. Empezábamos con esa situación estanco en la que directamente iba al grupo de los elfos y describía. Ahí es donde están justificadas las descripciones que hemos visto antes, y tienen básicamente una conversación muy, muy básica, ¿no? Que es la conversación que sigue manteniendo el libro de no me quedan flechas, es difícil avanzar. Esa situación la rompía Sauron. No se había mencionado en ningún momento antes el grupo perseguidor, salvo para situarlo. Se perdía la escena. En este manuscrito original se perdía la primera escena del Tu reestructura, nosotros lo hablábamos mientras estábamos trabajando este capítulo. Lo que vemos es una reestructura cinematográfica. Me parece que en este capítulo te sentaste en el sillón de director y dijiste, bueno, porque en un principio, estoy hablando por supuesto del texto que leyó todo el mundo, no de este que estaba guardado. En un principio uno tiene ese paisaje que se puede ver casi como una cámara acercándose en el blanco, y los grupos, por un lado los malos, por otro lado los elfos. Estos dos grupos se encuentran y nos encontramos que está en ese momento la llegada de Ankara, del dragón, a partir de lo cual se produce una doble mirada. Orion sale a tratar de rescatar a Iriel, a la que ya vamos a volver, tranquilo, y Iriel se queda enfrentando al dragón, pero después se vuelven a cruzar otra vez y las cámaras se van otra vez sobre ellos. ¿Vos te lo planteas así en algún momento? ¿Lo ves como una peli en tu mente? Claro, es decir, la idea del discurso cinematográfico, que es quizá lo que le faltaba a los autores de los que yo había bebido, es lo que está presente realmente cuando yo en concreto creo que debo de darle dinamismo a las escenas. Tengo que pensarlas como escenas de cine. Y cómo el discurso del cine, que es muy fluido en realidad, especialmente
Si algo tiene de bueno el cine de Hollywood, que es el cine que básicamente todos hemos bebido, es que el sentido del ritmo lo tienen muy bien aprendido. Son por eso les dicen a las películas europeas que son muy lentas. Son muy lentas porque el sentido del ritmo de las películas norteamericanas es muy feroz. Sí, bastante frenético. Algunas veces la película solamente tiene ritmo, pero bueno, eso es importante, quiero decirte, fijarte en el ritmo narrativo, porque eso te agiliza mucho. Y esa es la historia. Es decir, yo empezaba con una mirada mucho más pausada, mucho más, diríamos, del cine europeo. Plano, genérico, situación, acercarte a cada uno de los personajes, empezar a dibujarlos con lentitud. Tejer la historia, ¿no? Había mucho menos diálogo. Una de las primeras cosas que quise fue plantear primero el movimiento. No empezar con un capítulo estático, sino el grupo perseguidor está avanzando. Son las flechas de Orion las que lo hacen detenerse. Me gustaba, por ejemplo, la escena de que cuando el mercenario es abatido, que aparece en el manuscrito original, realmente queda tendido en la nieve y sus compañeros siguen avanzando, ¿no? Y esa idea que se cruza por la mente de Ra, que eran las miguitas de pan, ¿no?, que se dejan para señalar el camino. Esa línea que era descriptiva, formaba parte de una narración tercera persona en el texto original, se convierte en un pensamiento en la mente de Ra y suscita toda una primera conversación que ya está apuntando que el personaje de Soron, que no se ha descrito en ningún momento todavía, y el personaje de Ra ya tienen tirantes. O sea, a mí me gustaba la idea de plantear que el bando, diríamos, de los antagonistas no es un bando unificado, que suele ser tendencia en las historias en general, ¿no? Y marcar desde primera hora que, bueno, Soron en concreto discrepa de muchas cosas, ¿no? Esa primera discusión me parece bastante interesante, mucho más dinámica. Es muy divertida la dinámica de el diálogo siempre aligera. El diálogo siempre le da una nota cinematográfica al texto. De ahí sí se pasaba. O sea, yo pasaba que el lector no sabe quiénes están disparando, no sabe quiénes están asustando o deteniendo a un grupo masivo de hombres, un grupo bien pertrechado de hombres, ¿no? Voy y presento a los personajes cuya descripción es mucho más simple, todo el mundo lo puede ver, mucho más sugerente, no tan específica. Y sí hay diálogo, un pequeño diálogo entre ellos, para regresar a Soron, que plantea la niña, que es la primera intervención en el manuscrito original. Es decir, la primera intervención en el manuscrito original era directamente Soron presentando a la niña y creando la situación que tenía de alguna forma que desatrancar ese punto estático, ¿no? Ahí es donde discute con Ra. Esas líneas se quedan básicamente tal cual estaban. No hay debate entre los elfos en el manuscrito original. Es decir, en el manuscrito original directamente deciden salir. A mí me gusta no poner las cosas tan fáciles. Es decir, yo creo que esta es la tendencia del escritor-director, ¿no?, de su obra, director de cine o director de orquesta, ¿no? Que tú dices, bueno, tienen que salir. Claro. Es decir, yo necesito que salgan. Lo más fácil es que salgan. Claro. Es decir, que ambos tengan como mucho una conversación a la que digan, tenemos que salir. Sí, es verdad, vamos a salir. A mí me resulta mucho más interesante plantear
o sea, llevar a los personajes al final donde tienen que estar, porque tú necesitas que estén ahí, pero no ponerlo fácil. Plantear, buscarte incluso si es necesario la excusa que permita o que haga natural que los personajes den ese paso, un paso que tú como director necesitas que den, ¿no? Entonces, ahí está la conversación que no estaba en el original entre Orion y Iriel, en la que él se ofrece a abatir desde la distancia a Sorom, que podría ser una opción, y ella le dice que no, porque tienen a su hija. Tienen no solamente a la nena, sino que de alguna manera conoce a Sorom y puede esperar según qué cosas de él, pero no de los que le acompañan, es decir, ese tipo de cosas. Al final salen la conversación que se mantiene en el debate es mucho más breve. La conversación no tiene el punto de Orion de forzar. Una vez Iriel anuncia que Rexor no está en el manuscrito original, aparecía el dragón. Es decir, aparecía el avistamiento. Era cuando el Zorbo mira y grita que viene algo. Y ya directamente el manuscrito, la versión original, se decía que era un dragón. Es decir, y no hay nada más. En ese momento, Sorom y los monjes se escapan. Sorom no suelta a la niña, se la lleva, diríamos, como garantía. Y los elfos buscan perseguirlo. De alguna forma, mágicamente, el resto de la formación de bárbaros termina huyendo y no se sabe mucho más de ellos. La escena llegaba hasta el punto en el que Orion lanzaba su jabalina. Sorom entendía que esa niña, la niña no le permitía cabalgar lo suficientemente rápido. Se deshace de la niña entregándola al jinete que tiene al lado y derriba al jinete, sabiendo que eso va a detener a sus perseguidores porque el objetivo es poner a la niña a salvo, y ellos se escapan. Sorom forzaba de alguna manera que Orion y Iriel tuvieran que detenerse. ¿Qué es lo que consigue? Y es precisamente ahí, en ese punto, donde aparecía el dragón. Había una escena en la que el jinete caído tenía a la niña y Iriel negociaba con él que se lo devolviera. En ese punto es donde aparecía el dragón. Se plantaba allí, él soltaba a la niña, se comía al bárbaro. Y a partir de ese momento es cuando íbamos a separar. Es decir, Orion lo que hace es tratar de llevarse al dragón. Exacto, tratar de captar la atención del dragón para que Iriel pueda escapar con la nena. Y a partir de ahí el dinamismo seguía todo el rato a Orion hasta que terminaba desembarazándose del dragón con la secuencia de la cueva y escapar por otro lado, y volvía a aparecer. Exactamente como en el texto original. En el siguiente momento en el que aparecía Iriel, ya era cabalgando al Elanori y ya diríamos que cerraba esa escena. Y se planteaba, bueno, lo que me parecía una escena importante, que era cómo Orion terminaba teniendo sus marcas, sus características marcas en la cara. Pero era todo muy lineal. Entonces, empecé a incluirle cosas. Lo primero fue la escena del dragón. La escena del dragón, cuando Iriel anunciaba que Sorom no estaba. Que Rexor no estaba. Perdón, que Rexor no estaba. Sorom actuaba de la misma manera que pasaba en el manuscrito original, que era la inercia de cerrar la conversación en ese punto. Pero entonces incluíamos la escena de la amenaza de Orion. A mí me gustaba mucho esa escena porque en mi mente era como la negociación entre
entre dos bandas de gángster, en la que en un punto todo el mundo saca las armas y todo el mundo se apuntaba, ¿no? Un poco la idea era esa, era crear ese punto de tensión que yo creo que le va muy bien al capítulo. Ese punto de tensión había que romperlo, y había que romperlo con la llegada del dragón. El dragón no aparecía más tarde y no aparecía solo. Es decir, aparecía rompiendo la formación de bárbaros, creando el caos. Y en ese caos es donde las cosas empiezan a atomizarse, claro, y empiezan a tener dinamismo. Orion persigue en inicio al grupo de jinetes, mientras que Iriel, su intención es seguir al bárbaro que lleva a la niña, porque Sauron en la nueva edición sí se quita de en medio a la niña, porque ya no tenía intención de que hubiera una persecución a ellos, quería olvidarme de ese grupo, ¿no? Se focaliza en la persecución y se crean una serie de escenas que creo que son muy interesantes. Para empezar, la división de plano, lo que es la cámara siguiendo a uno y al otro. La escena de tensión de la persecución de Orion al principio, porque en la escena nueva es el propio Ankara el que termina centrando su atención en Iriel, y eso le impide a ella, que además no ha localizado a la niña, es ese punto de angustia de no saber si el bárbaro que llevaba a la nena se la había terminado comiendo el dragón, ¿no? Porque el dragón hace una escabechina monumental allí, ¿no? Es Orion el que sí lo ha visto y lo ha perseguido. Toda la escena de la persecución, hasta el momento en el que Orion abate al bárbaro, la propia escena de ella combatiendo con el dragón, quería darle protagonismo también a Iriel en esa escena. Y esa ruptura de plano. Es Orion el que regresa, porque yo necesito que vuelva a hacer lo que originalmente iba a hacer, que era centrar la atención en él, para que Iriel pueda ir a buscar a la niña, y toda la escena de ella buscando a la nena me parecía interesante. Ese juego, el incluir los diálogos de tensión, en dividir el plano y la atención hacia un personaje o a otro, y no llevar siempre a los dos juntos a tal, yo creo que rompía muchísimo y ganaba en eso, en ritmo narrativo de cine, ¿no? Es un capítulo muy, muy dinámico, muy, muy de acción, aunque en los inicios no lo parezca, es como más reposado todo lo que hay. Después, a partir del momento en el que Orion e Iriel se separan, es como que empieza a tomar un ritmo que hasta el final no te deja. Sí, bueno, la abundancia de descripción que tenía este capítulo al inicio hacía que no fuera tan dinámico. Y yo decía, demonios, he metido un dragón. Es el único dragón y es la única escena con una criatura gigantesca y tal, que en principio iba a tener ya no solo el enviado, sino probablemente en mi cabeza en aquel momento casi toda la saga, ¿no? Había que darle un poco de ritmo a esto. Una vez, diríamos, el jalón del dragón está cumplido, Orion ha centrado su atención, lo único que se le hizo fue devastarle ese exceso de descripción que le restaba precisamente eso, ¿no? Es decir, no es por no saturar, pero hay párrafos enormes de descripción en la persecución de Orion, de Orion, y eso le restaba el impacto de estar siendo perseguido por un dragón, ¿no? Es decir, debía de ser más frenético. Y más dinámico y más claustrofóbico, dicho sea de paso. Me dio un momento así de encierro terrible esa escena con el pobre Orion ahí tratando de no morir quemado. Es uno de los recursos, es lo que te decía, ¿no? Es decir, tú sabes como autor que Orion va a salir entero de esa situación. Claro. ¿No? Mientras tanto el lector que sufra, ¿no? Claro, es decir, hubiera sido muy fácil y muy oportuno haber encontrado la grieta, la cueva, me escapo por la cueva y tiro, chao, ¿no? hasta luego. Es decir,
yo quería darle ese punto que a veces pasa, ¿no? Es decir, bueno, yo me juego las cosas a una carta, tengo un 50% de posibilidades, o hay salida o no la hay. Si me encuentro con que la fortuna me sonríe, genial, ¿no? Ese punto de haberte jugado la carta a una opción y que esa opción no sea la que esperabas, ¿no? Bueno, la idea era esa, era crear un poquito de tensión ahí. Se hace dinámico. Me había quedado de nuestro anterior video una pregunta que era, bueno, acá aparece un personaje que se pasa casi por encima, tal vez probablemente porque es un personaje que no tiene diálogos, Claro. Que es Irian. Acá aparece un personaje que en algún momento yo te comenté que personaje tan fuerte, desde el sentido literal fuerte, porque tiene por un lado los genes de Olwen y por otro lado los genes de la madre, obviamente, que es una hechicera bastante fuerte, por lo menos por lo que sabemos. ¿Por qué nos ubicás acá, Irian? ¿Por qué ya nos das la idea de, hey, hay una hija, Porque... que después... Precisamente por eso, porque igual que ocurre con Niriel, que de alguna manera justifica muchas de las acciones, muchos de los diálogos internos y muchas de las cosas del personaje de Olwen, yo tenía clarísimo que la hija de Olwen iba a terminar apareciendo, iba a ser un personaje especial. La opción de no sacarla, que de hecho sacar a un bebé en una escena como aquella es de hacer un juego de malabares, y ahora haré la nota a pie de página de esto, no sacarla en esa escena implicaba que el primer momento en el que se iba a mencionar eso iba a ser en la escena en la que Olwen y Orion en el segundo libro tienen el encontronazo, ¿no? Y porque yo quería, de alguna manera, que en el segundo libro la relación o la supuesta relación de Orion con Iriel fuera objeto de tormento para Olwen, que cabalgase a lo largo de diríamos, el recorrido del segundo libro y terminase explotando en una escena concreta. Hubiera sonado raro, hubiera sonado a... Que no hubiera mención alguna. Que no hubiera habido ningún tipo de mención en ningún otro momento, ¿no? Que Orion prácticamente al final del segundo libro se sacase de la manga un dato que es: tenías una hija. Una hija que además Olwen no sabe que existe. Me parecía demasiado forzado. Al lector yo tenía que darle esa pincelada, o yo pensé que era oportuno darle la pincelada, que el lector sí conociese que había ahí algo. Sacarla como bebé implicaba que yo estaba prácticamente seguro que cuando realmente ese bebé apareciese vivo y apareciese siendo ya una mujer, un adolescente en este caso, sí, el lector no lo iba a recordar. Es más, yo quería que el lector diera por muerta, sí, a ese personaje. Sacarlo ahí era el recurso de advertirle al lector que realmente existía, que no era un dato que nadie se inventaba, teniendo en cuenta que a posteriori jugábamos con lo que Olwen sabía y Olwen no sabía nada, ¿no? No quería que fuese un dato fantasma, quería que el personaje estuviera presente y el lector tuviera evidencias tácitas de que el personaje existía, y que probablemente no iba a esperar que ese personaje realmente saliese y tuviese relevancia. Hay que esperar bastante, sí, en la saga para encontrarte a ese personaje, y todo el juego que tiene me parece interesante, ¿no? Toda la idea en general que rodea a Irian me parece muy interesante, ¿no? Criada, diríamos, por el bando adversario, sin conciencia de que tuvo un padre, todo lo que se implica en el...
Además. Todo lo que se implica en el tercer libro, que es incluso el juego de conflicto, llegar incluso al duelo con el padre, encontrarse luego con la verdad, es decir, me parecía muy jugoso toda esa historia. En esta misma situación venía la otra pregunta, es una reflexión también. Sorom es el que tiene a Irian. Uh-huh. Se la pasa a un bárbaro y le dice, protégela con tu vida. Sí. O sea, no se desentiende. Lo que uno hubiera esperado de un malo muy malo... Es lo que aparece aquí. Es lo que aparece justo aquí. Es un poco... Es decir, sí. Sin embargo, vos elegís con esa pincelada que yo no sé si es algo que todo lector nota, pero elegís mostrar un poco lo que hablamos antes. Sorom es un trabajador. tiene algunos límites. Ese detalle... Iriel lo dice también. Ese detalle... Sorom no es malo. Ese detalle es un detalle que solamente podía haber ocurrido en el momento en el que ocurre, es decir, en el momento en el que ya está avanzado el libro. Yo siempre lo he dicho, yo empiezo a escribir joven y de manera inexperta, como creo que hace todo el mundo que empieza en este territorio con cierta juventud, ¿no? Yo tenía ideas de mis personajes, yo tenía toda una estructura en la cabeza, yo sabía no a grandes rasgos, a rasgos incluso bastante precisos qué tipo de historia quería contar. ¿Qué tipo de historia quería contar a los 20 años? Pero, por suerte o por desgracia, es una historia que se dilata en el tiempo y que termina mezclándose con las propias vivencias del autor y la propia maduración del autor. Y no solamente lo que en un primer momento me motivaba y me gustaba y era la historia que quería contar, termina en ese recorrido del tiempo quedándose vacía, básica, casi infantil, juvenil, sino que los propios personajes crecen. En un primer momento Sorom se plantea básicamente como el némesis, como el antagonista de Rexor. Poco a poco, el propio personaje termina dándome unas claves de que no es exactamente eso. Aunque yo tenía muy claro que no se iba a llevar del todo bien con el culto y que no iba a ser simplemente un sicario más o un elemento más utilizado por el culto, sino que iba a tener una personalidad muy marcada, iba a tener un criterio propio y alejado de los parámetros del culto. Es verdad que estaba mucho más envuelto en esa idea del antagonista. De hecho, la reacción que tiene en el manuscrito original, en está más cerca de eso. Es decir, es un personaje que no tiene ningún escrúpulo en lanzar mientras está a caballo a la niña y luego derribar al jinete. Él quiere salir de allí. Sí. No le importan los medios. Me di cuenta de que Sorom no era ese tipo de personaje. Que Sorom tenía una ética en realidad y que Sorom no era un malvado, ¿no? Como creo que en realidad muy poca gente lo es, a menos que vayas a buscar perfiles de asesinos psicóticos en serie, claro, sí. y este tipo de personas realmente que son sádicas y tal. Realmente la gente no es malvada. A esos niveles, la gente puede ser egoísta o tal, pero no es malvada, ¿no? Y él no lo es. En ese momento, en el momento en el que reestructuramos el capítulo, yo ya lo tenía muy claro y sabía que había comportamientos de Sorom que había que matizar. Uno de ellos es ese. Él evidentemente quiere salir de allí. Él sabe que lo importante en esa situación va a ser la nena. Si se quita de en medio a la nena, puede desviar la atención. Pero advierte, protégela con tu vida. Es decir, él no quiere, en realidad, que él respeta a Iriel muchísimo. Sí. Él es consciente no solamente... él es consciente no solamente de que es poderosa y que es una mujer valiente
y tal, sino que además no la considera su enemiga. Simplemente, en la situación en la que está en el otro lado. Está en el otro lado, pero no es mi enemiga y no necesito crearme una enemiga, además, ¿no? Y esa es la situación, o sea, ese es el cambio mental que propicia que esa situación gire hacia ese lado, ¿no? Y es la propia fase de construcción de un personaje que creo que es muchísimo más rico, sí, claro, planteado desde esta posición. No es muy plano. Claro, es tan plano como Ra, que es absolutamente plano, porque es la idea de la que hablamos, ¿no? Es la idea del personaje ciego, extremista. Que responde a unas ideas y poco más de ello. Pasa después de toda la situación de Orion huyendo del dragón, huyendo y no saliendo demasiado bien parado de esa situación, en la cual Iriel está con él, le explica lo que le está pasando y demás. Yo te comentaba que me parece que ese punto nos muestra una Iriel muy solitaria, muy, muy aislada. Iriel está ahí contra el mundo. Al mismo tiempo veo en esa situación que te has decidido a ponernos un elfo, otro elfo, de categoría extraña. Orion sale de ahí marcado. Acá, vos acabas de leerlo hace un ratito, yo eso no lo sabía, ya dice que es un exiliado. Uh-huh. Nosotros cuando leemos que es un exiliado asumimos que es porque está marcado, uh-huh. Eso es lo que nos dicen. En realidad, creo que esto es lo interesante, la categoría polifacética que les das a tus personajes. Iriel es un personaje que hoy en día, si la viéramos, diríamos, lo tiene todo. Uh-huh. Tiene su belleza, tiene su poder, sin embargo, en ese momento en particular, en la que ella dice, estoy arriesgando el destino de toda la humanidad por la vida de un elfo, ella está completamente sola. Orion, ya sabemos la relación que tiene con ella, está ahí al borde de la muerte. Tuvo que salir a proteger a su hija y casi la pierde. Yo voy a aclarar que la situación por la que pasa Iriel es la situación más traumática por la que puede pasar una madre. Te puede llegar a poner al borde del colapso. Sí. Quien los acompañaba, el representante del conocimiento, que es Rexor, tampoco está. No está Olwen. Yo la veo en ese momento muy desprotegida, pese a todo lo que es. Y también veo que ahí nos traes otro personaje fallado de fábrica, diríamos en Argentina. Uh-huh. Porque el primero que nos das es un Olwen, que es un mestizo, y ya viene con una maldición. Este pobre Orion también la tiene. ¿Te gustan más esos personajes? ¿Los personajes con taras? Sí, definitivamente sí. Y además, bueno, esto va a ser un poco una confesión absolutamente forzada por la pregunta, ¿no? Además, tocas un montón de cosas con lo que has dicho. Y a ver si las pongo todas en orden. Me gustan los personajes con taras, sí, creo que son mucho más interesantes. Creo que las heridas de las personas son las que le dan los matices verdaderamente de personalidad. Es decir, yo creo que si fuésemos personas, o sea, si nuestra vida fuese una burbuja de paz, felicidad y todo nos saliese bien, probablemente no tendríamos personalidades muy, muy diferentes unos de los otros. Seríamos todos producto de esa felicidad y seríamos muy blandos y seríamos muy ingenuos probablemente. Una ingenuidad que no tendría el caso porque todo el mundo sería igual de ingenuo, ¿no? Pero alguien que vive en una burbuja rodeado de todo lo que quiere, necesita en su momento, a nadie al que nunca le hayan partido el corazón y todo ese tipo de situaciones que hacen de la vida, pues eso, lo que es alguien que no tiene nada que contar y es alguien que no tiene nada distinto, nada interesante, ¿no? Los personajes que tienen heridas, que tienen taras, han vivido una vida distinta a la de otro. Esto es algo que me pasaba cuando yo leía, no solamente fantasía, pero sí leía literatura, diríamos, etiquetada como para adolescentes. Parece como que en el momento en el que se escribía aquello no era especialmente importante
darle según qué dimensión a los personajes. Algunos, Hay libros donde esto se trabajaba muy bien, ¿no? Pero había otros donde daba la sensación de que todos los personajes habían vivido lo mismo o no tenían pasado directamente, ¿no? Y para mí el pasado de los personajes es importante. Define el personaje que está en la actualidad, ¿no? Quizá uno de los primeros lugares donde uno veía eso era en la denostadísima saga de la Dragonlance, pero estaba ahí, ¿no? Personajes como Raistlin eran personajes cambiantes, personajes con ambiciones, pasado, personajes que se movían, personajes que tenían pulsiones. Resumo, la herida creo que construye mucho al personaje. Entonces, si yo planteo simplemente un elfo, tengo que hacer un elfo genérico. Y de la misma manera que no existe un humano. ¿Quién es José Luis? Un humano. No, José Luis probablemente nació en algún sitio, se educó de una determinada manera y tuvo una trayectoria en la vida. Y si no lo tiene... Qué raro. Debería ser un personaje que aparece en 2 líneas, no debería ser un personaje protagonista, ¿no? La soledad de Iriel en ese momento no me había parado a verla desde ese modo. Es cierto, su mentor no está, su marido tampoco, ha estado a punto de perder a la hija y está delante de su hermano, de su hermanastro prácticamente moribundo y tiene que decidir. Exactamente, y tiene que decidir. Y probablemente condiciona. Yo juego con que el lector no sabe eso en el momento en el que se llega a esa parte, ¿no? Que Iriel simplemente está allí ayudando a un compañero, ¿no? O en todo caso, que presuponga que es su pareja. Claro, sí. De hecho, la intención un poco es fomentar eso para que cuando llegue el momento del debate con Nolwenn, el propio lector no tenga dudas, o sea, tenga dudas de la relación. Exacto, de qué pasó allí realmente, ¿no? Pero la situación es intensa, tengo que reconocer que sí. Es una situación muy fuerte y en algún punto creo que estás haciendo a todos tus elfos con alguna marca. Todos los elfos que salen. Bueno, tengo que reconocer... Y esto igual me tiro piedras, ¿no? Pero no soy yo muy amigo de los elfos. No, lo sabemos. No soy muy amigo de los elfos y eso que, bueno... porque creo que son los niños bonitos de la literatura fantástica. Creo que todo el mundo quiere a los elfos, ¿no? Pero a ver, a mí me resulta interesante que un personaje que estaba llamado a vivir un tipo de vida, sí, como es el caso de Orion, acabo de recordar algo, sí, se encuentre en esto, ¿no? Sí. Es lo que decía, yo tenía el pensamiento... Yo ya tenía estructurada, diríamos, un poco el pasado, esbozado aunque fuera. Las marcas de Orion no es lo que le vale el destierro, en realidad. Es su pasado en las bocas. Es su pasado que se acrecienta, evidentemente, cuando viene con las marcas. Pero las marcas son recientes, claro, hasta cierto punto. El tema es que en su momento esto se dice que él está expulsado, está exiliado porque está marcado. De hecho aparece otro personaje también con una marca que también está viviendo el pobre ahí en su choza. Fuera de los... Todo lo que puede ser una choza para un elfo. Sí, fuera de los... Pero todos tienen su marca. Creo que, de momento creo que es Geraint que tiene una marca interesante, pero de un modo u otro se muestran. Iriel en su momento, sabemos, tiene un tatuaje en la espalda. Orion está marcado, Olwen también tiene sus marcas y de hecho más de una.
Guerin es el que nos queda ahí un poco Sí, bueno, por fuera. Guerin tiene tatuajes también. Hay una. Tiene... a mí me gustan mucho los tatuajes. A ver, tiene una marca profundísima también. Guerin es un personaje al que yo creo que algunos lectores no le ven la profundidad que tiene. A mí Guerin me parece un personaje interesante, sin el cual no podría haber escrito Flor de Jade tal cual está escrita. Me parece vital, es un personaje. Quizá tenga una pequeña deuda con él. Creo que es muy Sancho Panza en realidad y no le he dado muy de lado, ¿no? Y no le he dado protagonismo. Es decir, no ha tenido en el transcurso de por lo menos los 3 primeros libros un espacio absolutamente propio. También es verdad que es el espacio que él ha decidido tener. Es decir, él se construye a través de... Podrás darnos la historia de Guerin si en algún momento te interesa. Para cerrar, se cierra acá con una visión que tiene Iriel. Sí. Que es, bueno, la caída, podemos decir, del sagrado. Y ella dice, me saqué la frase literalmente, y supo que el mal había penetrado en los santos recintos. Y acá es donde nos pones con un resaltador y un cartel. Esto es muy maniqueo, sí, ¿verdad? Sí, o sea, sí. Nos dejas ver... esto es el bien contra el mal, chicos, y es solo otra historia de fantasía. Sí, hay una doble intención al colocar esa frase en concreto ahí. Es decir, yo juego desde el plano de autor, de saber que no es exactamente lo que quiere decir esa frase, ¿no? Ella lo que plantea es la amenaza, de alguna forma ha encontrado la puerta de entrada, ha roto el sello. La amenaza es algo mucho mayor. Es la amenaza ya no solamente del culto, la amenaza de ese extremismo que va a terminar aniquilando a una raza o diezmando a una raza, imponiendo una única visión del mundo, ¿no? Que es básicamente lo que simboliza el culto, sí, en general. Es todo lo que va a venir detrás. Ella lo que ve es ese horizonte negro, ese futuro negro. Pero la idea de decir exactamente eso, ¿no? El mal ha entrado en los sagrados recintos, es poner la balanza en el centro y decirle al lector, esto va a ir de buenos y malos. Estoy empezando un libro y te estoy planteando las claves de siempre, ¿no? En realidad, no sé si juega a mi favor o no. En realidad, eso no es así. Es decir, pero a mí me interesa, yo lo he dicho más de una vez, construir toda una idea, llevar al lector hacia un lado, diríamos, del panorama y hacerle ver desde ese ángulo. Y esa era mi idea. O sea, mi idea era, voy a tratar de llevar a los lectores durante 3, 4, no tenía muy claro en aquel momento cuántos libros iban a ser, pero durante una serie de volúmenes voy a ir llevándoos a un lugar para partir de ahí, cuando os diga, lo tenéis todo claro, ¿no? ¿Todo está bien? Sí. Bueno, pues esto no es así. Bueno. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Y hasta aquí hemos llegado. Y nos falta un poquito todavía. Bueno, nos despediremos para el próximo, en el cual hablaremos de los primeros lazos, si no me equivoco, que empieza muy divertido. Me alegra. Muchas gracias por estar ahí, a los mecenas, a los lectores. Esperamos que les haya gustado y nos vemos en el próximo Desmontando la Flor de Jade. Hasta luego. Chao, chicos, gracias por aguantarme otra vez.